parece que nos vamos a centrar en eso, en médicos, enfermedades y todas estas historias, pero es que las cosas pasan cuando tienen que pasar. La Consejería de Sanidad ha organizado la primera jornada de enfermedades raras, dicen ellos, poco frecuentes, me tienen acostumbrada a decir las asociaciones que pasan por el programa. Margarita Medina, buenas tardes. Hola, buenas que tardes. bien acompañada vienes, ¿no? Sí. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué habéis organizado una jornada de este calibre? Pues vamos a ver, sabéis que, o si no os lo comento, el segundo plan de salud incluyó, aparte de varios programas más, un programa de enfermedades raras. Y entonces ese programa pues tratamos de cumplir una serie de objetivos. El primero de ellos es fomentar, digamos, el que se conozca lo que son las enfermedades raras y facilitar el acceso a la información de esas enfermedades raras, difundirlas entre los profesionales de la salud, entre la ciudadanía en general y que se conozcan un poquito más. Entonces, para tratar de cumplir algunos de esos objetivos, pues es el fruto de eso, son esta primera jornada, que no es solo por parte de la Consejería, han colaborado varias instituciones, colabora ADEN, colabora INGESA, colabora INSERSO y por parte nuestra. Una jornada y que yo creo que van a ser muy interesantes, porque los ponentes son personas de... Pero Margarita, ¿qué es una enfermedad rara? Una enfermedad rara se entiende por una enfermedad rara lo que es una enfermedad poco frecuente. ¿Y qué sería una enfermedad poco frecuente? Claro, es la pescadilla que se muerde un poco la cola. Pues la que tiene una incidencia muy baja. Se considera una incidencia muy baja cuando son que afecta pues a 5 personas cada 10.000, o lo que es lo mismo, una cada 2.000. Eso sería lo que se denominan enfermedades raras. Bueno, ¿quién te acompaña? Pues son 2 de los ponentes que van a estar esta tarde en la jornada, que son José Antonio Díaz Huertas, que es médico de la Unidad de Pediatría Social del Hospital del Niño Jesús. Y si no, que ellos me corrijan. No te preocupes. No, son personas, son 2 ponentes de gran prestigio en sus campos de actividad. José Antonio ha estado aquí en otras ocasiones, pues con otro tema, más cercano a los menores, ¿no? Bueno, he estado por otros temas de maltrato, de buen trato y otras cosas de problemas sociales de la infancia. También estuvimos en mayo, precisamente hablando del programa Acoger, que era de los niños con enfermedades raras que requieren ser atendidos por el sistema de protección. Aprovechando esa reunión hubo una reunión también en la Consejería de Sanidad, donde estuvieron representados el INGELSA, todos los que hoy colaboran. Y digamos que aquello también fue un impulso a lo que luego se ha estado haciendo. Un poco el germen, ¿no?, de la jornada. ¿Perdón? Un poco el germen de lo que hoy es bueno, esta jornada. Yo creo que aquí ya se viene trabajando tiempo y aquello pues yo creo que fue un empujoncito. Y además, don Aitor, ¿quién es? Aitor Aparicio, que es el director del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. Buenas tardes, don Aitor. Buenas tardes. Varía mucho la opinión que tiene, o la descripción que tiene de la enfermedad rara de la que nos ha dicho la doctora Margarita. Hombre, yo creo que ciertamente a nivel de la realidad de las personas, nosotros trabajamos sobre todo afectados y familias y también el mundo asociativo, y encontramos esa integridad, ¿no?, que vive toda persona con una enfermedad rara, no solamente la parte médica, sino también la parte social, ¿no?, que es tan importante y que muchas veces no se queda en segundo plano, sino que muchas veces no se descubre o no se intenta revisar o analizar convenientemente. Nosotros desde el centro es dependiente del INSERSO y es el primer centro, ¿no?, que podemos decir que es referencia estatal a nivel de atención social, un recurso público que ofrecemos a nivel nacional, y por tanto queremos como uno de nuestros pilares el poder dar esa mejora de la calidad de vida a tanto afectados como familias y dar apoyo también a las asociaciones. La familia, ¿es la primera que se da cuenta o la última, la que hay que decírselo? Bueno, yo creo que los familiares son lógicamente los primeros que sienten que algo puede estar pasando o que algo puede suceder, y son ellos las personas que más desde el primer momento están ahí y siempre son los que están. Por tanto, creo que la labor que se tiene que hacer con familiares es primordial, esencial, empoderar a las familias y conseguir que ellos también tengan esa parte de protagonismo en todo el tema de análisis y revisiones y experiencias compartidas, para que la calidad de vida de estas personas, y tanto de afectados como familias, sea cada vez mayor y mejor. ¿Hay una enfermedad rara o poco frecuente peor que otra?
No sé cuándo, igual esto lo pueden responder mejor los profesionales sanitarios. Yo, desde el mundo de vista de servicios sociales, yo creo que todas tienen una realidad dura y complicada a veces, y por tanto estamos hablando de cuidados de larga duración al fin y al cabo, ¿no? Hablamos mucho de envejecimiento, cuidados de larga duración, pero es que en la mayoría de los casos las enfermedades raras son crónicas o tienden a ser crónicas, y por tanto los cuidados son muy complicados y duros. Lo que nos transmiten los afectados y familias que vienen al centro, que son muchos y de muy diferentes enfermedades raras, diferentes, son complicaciones diferentes, pero ninguna mejor o peor o más dura o menos, sino que al fin y al cabo te implica la vida y por tanto ya te está afectando a todo, biopsicosocial. Un poco iba por ahí, iba pensando en que si había alguna más importante que otra de cara a lo que sienten las familias, ¿no? Hay quien se siente y dice, no, es que la mía es peor o la de mi pariente es peor. Me altera más, me altera menos, o la situación al final es la misma, sea cual sea la enfermedad. Se afectan de la misma manera. Yo personalmente creo que las familiares, lógicamente, lo que más viven es la enfermedad suya o de su familiar. Y lo que quieren es conseguir buscar fórmulas para que la calidad sea mejor o evitar que esa enfermedad o se pueda curar incluso, ¿no? Pero también hay el mundo asociativo crea solidaridad y hace que todas las personas intenten hacer que la mejora sea para todo el mundo, y que por esto la razón del asociacionismo, ¿no? Federación Nacional, por ejemplo, FEDER tiene aglutinando a casi 330 asociaciones. A nivel nacional nosotros tenemos registradas desde el centro casi 400, es decir que uniendo el sentimiento solidario y de empoderamiento de las personas y familiares, creo que es importante, ¿no? ¿Más de 7.000 enfermedades distintas? Sí, el problema es que de cada enfermedad a veces hay muy pocos pacientes. Y claro, ¿quién piensa inicialmente que ante esa sintomatología, un niño que no va bien, que empieza con algún retraso psicomotor, directamente en una enfermedad rara, ¿no? Con lo cual, muchas veces se retarda mucho el diagnóstico, porque ciertamente, como se dice... De eso hablábamos en mayo, quiero recordar, de ese retraso en el diagnóstico que las familias lógicamente no entienden, pero que tiene una explicación. Ya digo que, bueno, ya digo que muchas veces es que la cosa empieza de forma paulatina y de forma progresiva, y luego también hay un volumen importante de enfermedades que no hay diagnóstico. Es decir, que todavía se sabe que este paciente pues tiene esta distrofia muscular, que no va bien, o que tiene una distonía, pero que al final el averiguar qué gen es qué trastorno genético o qué circunstancias son las que están determinadas en la enfermedad, por más que se investiga no se encuentra, ¿no? Y todavía todo esto, claro, conlleva muchas veces que el paciente de enfermedades raras, que ya de por sí pues se encuentra un poquito huérfano, un poquito abandonado, que no ve solución, que le gustaría tener otra segunda opinión, porque ¿no? Dentro de esta búsqueda de encontrar soluciones, pues le hace que su sensación sea de absoluta inseguridad, ¿no? De no saber muchas veces cuál va a ser el fin de la progresión de esa enfermedad, ¿no? Es decir, que esta persona que andaba y que empieza a no andar y que empieza a no andar y que empieza a no andar y que empieza con unas rigideces y que, bueno, y no sabemos muy bien en qué va a parar el asunto, ¿no? Casi me da por pensar que pueden ser muchas más de las que ya están diagnosticadas, ¿no? Bueno, y también se dan circunstancias de que hay portadores, que de repente en una familia aparece un hijo que luego cuando se analiza pues se ve que eso es se llama la herencia recesiva, ¿no? Que ese gen ha estado por ahí y en determinadas circunstancias pues ha aparecido, y entonces empezamos a recapitular qué es lo que ha pasado en esa familia y ya se piensa pues eso, que un tatarabuelo pues en un determinado momento pues tuvo alguna cosa, ¿no? Claro, si conoces bien a tu tatarabuelo, porque si no, a ver... Ya, bueno, pero se recuerda... Decir, pues, sí, pero que es importante que a veces cuando nos cuentan historias familiares no queremos oírla porque nos parece que no nos... Y le pasó no sé qué, ahora es con los cuentos del abuelo, y luego nos pueden hacer falta en el futuro, ¿no? Claro, lo que pasa es, como decía Hitor también, claro, todas estas enfermedades, muchas de ellas lo que generan es una alta dependencia, ¿no? Entonces, la familia tiene que volcarse en atender a ese paciente, a ese niño o a esa persona, ¿no? Y pacientes que además pues en muchos casos van a requerir pues muchos profesionales que le atiendan, ¿no? El de genética, el de rehabilitación, el traumatólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo, es decir, por lo tanto tiene también una dependencia del sistema sanitario pues muy importante, con una cantidad de consultas que también hace falta coordinar pues para que el paciente en la medida de lo posible no... ¿Y eso está coordinado? Bueno, es lo que se intenta, ¿no? De hecho, una de las cosas que intentamos hacer desde la Unidad de Pediatría Social del Niño Jesús es, por una parte, coordinar esa atención,
y por otra parte todas las necesidades emocionales, psicológicas que tienen estos niños y sus familias, ¿no? Pues tanto el paciente necesita ese apoyo emocional y psicológico como las propias familias. ¿Siempre es en la niñez cuando aparecen las enfermedades raras? La mayoría de ellas sí, como el 60% digamos que se producen en edades tempranas, ¿no? En Ceuta disfrutamos de asociaciones, digo disfrutamos porque he visto lo visto. No sé si esto se podría tratar mejor si las asociaciones, creo que son una pieza fundamental, por lo menos en torno a lo que están diciendo. En Ceuta sí contamos con esos apoyos. Sí, en Ceuta contamos con una asociación que es ADEN, que efectivamente son importantísimas para, digamos, para ayudarse las familias y también ser reivindicativos, evidentemente. Pero yo querría decir que en las enfermedades raras hay un tema importante que es fundamental, el diagnóstico precoz. Y entonces, para que haya un diagnóstico precoz tiene que haber un mejor conocimiento de las enfermedades, que es uno de los objetivos que se plantean los registros de enfermedades raras, y que nosotros modestamente desde lo que es el programa de enfermedades raras los planteamos intentar hacer un registro de enfermedades raras. Que ahora mismo no lo hay, ¿no? No, ahora mismo no lo hay, en Ceuta no lo hay. Entonces, desde ese registro, al tener datos de pacientes y sintomatología, puede facilitar el mejor conocimiento de esas enfermedades raras y llegar a un diagnóstico lo más precoz posible. Porque es verdad que hay como un 65% de enfermedades raras que son invalidantes, pero si se consigue un diagnóstico precoz, pues siempre hay más posibilidades de un mejor tratamiento. Entonces, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos en precoz si no sabemos cuándo aparece ni a quién le va a aparecer? Nadie diagnostica lo que no conoce. Claro. Y si no hay esa formación, esa sensibilización, y que tampoco digamos que es absolutamente necesario que todos los médicos sepan todo, porque eso es imposible. Claro. Ahora, que ante signos de alarma, pues eso se derive al neurólogo, ese neurólogo a su vez conoce que hay determinados médicos en otras comunidades autónomas o en otros países que conocen más de esa enfermedad, porque claro, estamos hablando a lo mejor de enfermedades que a lo mejor hay 10 casos en el mundo. Por lo tanto hay que compartir el conocimiento para, viendo la sintomatología que presenta el paciente, decir, oye, yo tengo este paciente con estas cosas, ¿no? Gracias a Dios. ¿Y hay algo que una toda esa información, que recoja toda esa información? ¿Un teléfono al que llamar y decir, oye, que en mi país tengo esto? Hombre, ahora realmente con las redes sociales y con el Instituto de Salud Carlos III y puede haber esa posibilidad de saber quién está haciendo cosas, ¿no? Así que a nivel del Estado español, digamos que sí que está el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, al cual se puede acudir y algo te orientan, vaya. ¿Se habla lo suficiente de estas enfermedades? Quiero decir, ¿llegan las familias al centro con algún conocimiento previo? ¿O cómo funciona esto? Bueno, el centro, al ser un centro nacional, el único requisito, que no hay un requisito de derivación por parte de ningún tipo de hospital, ¿Pero quién es llega? que las personas que están diagnosticadas, tienen que ser personas diagnosticadas con enfermedades raras. Sin embargo, hay un apartado dentro del centro, que es el servicio de información y asesoramiento, que llaman personas que tienen dudas o que intuyen que puede sucederle algo a un familiar o a un niño, o les han dado un primer diagnóstico pero no es seguro y también quieren un poco saber a quién dirigirse, a qué profesionales, qué hospitales hay de referencia a nivel nacional, o incluso asociaciones que puedan apoyarles y les puedan orientar un poco, o incluso pues Toda apoyarnos. esa información la facilita el centro. Sí, nosotros como centro de referencia intentamos, entre todos los programas, este apoyo, ¿no? Porque creo que es una fórmula de que las personas no se sientan solas, que muchas veces es el problema, ¿no? Que se sienten un poco con ese shock inicial de que diagnostican una enfermedad a tu niño y no sabes a quién acudir ni cómo hacerlo. Entonces nosotros ahora hemos abierto el abanico también gracias a las redes sociales, con lo cual el acceso al centro ya no es solamente vía teléfono o vía carta, sino que también vía redes sociales, y cada vez estamos teniendo más consultas relacionadas con estas demandas, ¿no? Hablaba el doctor Díaz Huertas del tema del sin diagnóstico. Pues hay muchas familias que también hay una asociación que se ha creado hace poquito tiempo, que ha estado en el centro, y en muchos casos van y llaman profesionales o personas que quieren también saber a quién acudir a nivel sanitario para que les pueda orientar, porque llevan años y no tienen un diagnóstico específico sobre una enfermedad. Esa es la frase más oída de todos, ¿no? Llevamos años dando vueltas buscando un diagnóstico y nos mandan de uno a otro y al final no lo conseguimos. A veces se habla del paciente, el peregrinaje del paciente, que va de una comunidad autónoma a otra
intentando, acaban de oír que en Barcelona hay un grupo de investigación y, bueno, pues en la medida de lo que pueden, pues muchas veces con sus propios fondos, ¿no? Porque a veces no, otras veces es el propio hospital suyo el que le deriva al de la otra comunidad autónoma. Así que es verdad que queda mucho por andar, ¿no? Pero también es verdad que se ha avanzado mucho. En eso es verdad que las asociaciones han tenido un papel muy importante, ¿no? Pero ahora, por una parte, pues yo que sé, aquí en España pues disponemos de biobancos, es decir, que hay bancos donde hay almacenadas muestras biológicas de los pacientes que si en un determinado momento se precisan para algún tipo de investigación, pues sí se puede poner en marcha. Hay todo esto de que formamos parte de redes europeas de investigación y de atención, con lo cual, si se sabe que en un determinado país se está trabajando en determinada patología, pues se puede también acceder a esa fuente de formación y de información. Es decir, que tenemos el centro de Burgos del CREER, ¿no? El centro de referencia, que es una referencia estatal, que es un centro pionero, porque por una parte está el interés por lo clínico, que evidentemente es fundamental el poder tratar, diagnosticar y tratar a los pacientes, pero también están todas sus necesidades psicosociales. Y incluso con programas, bueno, me voy a hablar de su trabajo, pero bueno, yo también he estado en el CREER y me lo conozco y te tratan ahí también, pues hay que hacer su recorrido, ¿no? Propaganda, ¿no? De que ciertamente, pues yo qué sé, pues tienen programas de respiro. Estas familias necesitan en determinados momentos la carga del día a día, pues en algún momento descansar un poquillo, ¿no? Y en eso también. Cuando pues, hablamos de centro de referencia, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de un centro que en principio no hablamos de los CESUR, que son centros también los servicios y unidades de referencia que son del ámbito sanitario, sino que hablamos de los centros de referencia que ofrece el INSERSO. El INSERSO tiene a nivel nacional 6 ahora mismo de referencia, cada uno específico de alguna enfermedad o grupo de enfermedades. Y el de Burgos es el exclusivo de enfermedades raras. En ese centro intentamos, por tanto, dar la posibilidad de cubrir necesidades sociosanitarias que muchas veces pues no se pueden ofrecer en el ámbito autonómico o otro tipo de ámbitos locales, y por tanto nosotros intentamos abrir un abanico grande de programas, entre ellos, pues como ha comentado Díaz Huertas, pues el programa de Respiro, que es un programa pionero también en España, porque nació desde que nació el centro en el año 2009, donde afectados por enfermedades raras vienen a pasar un tiempo de ocio y tiempo libre, exclusivamente, sin ningún tipo de atención directa. Simplemente sabemos que las personas con discapacidad y con enfermedades raras demandan, entre otras cosas, espacios de ocio y tiempo libre que no tienen a su disposición en muchas ocasiones. Y por tanto, durante los meses de verano, que en Burgos hace muy buen tiempo, pues aprovechamos para hacer ese tipo de talleres, excursiones. Son 5 ediciones, 12 días por edición, y por grupos de edades conseguimos que vengan, pues este año, por ejemplo, 110 personas representando a casi 60 enfermedades raras diferentes. 60. El trabajo y la riqueza que eso conlleva para los propios afectados, de valorarse, de autoempoderarse, de conocerse que tienen capacidades, que muchas veces en sus lugares de origen, con los familiares que les cuidan, pues muchas veces les hacen más dependientes igual de lo que podrían. En el centro lo que intentamos es que ellos se den cuenta de las capacidades que tienen y las descubren, y a la vez los familiares allí en sus lugares de origen también descansan durante esos 12 días y pueden dedicar más tiempo a otros hijos que igual durante el año es más difícil que puedan estar más pendientes de ellos, o un poquito de descanso, de días de dedicarlo más a la pareja, al matrimonio. Bueno, pues yo creo que es uno de los programas también importantes del centro. ¿Y quién puede acceder o quién accede? Cualquier persona que tenga una enfermedad rara diagnosticada del ámbito nacional puede solicitarlo. Nosotros tenemos unos plazos de prescripción. El año pasado hubo 170 solicitudes. Cada año es más, por eso hace 3 años, cuando yo llegué como director del centro, había 80 plazas, ahora ofrecemos 110, y bueno, yo creo que se está haciendo una labor un poco de cubrir las necesidades que también los afectados y las familias necesitan, ¿no? Y el tema del respiro es importante, como el programa de encuentros, hablando un poco de realidades que ofrece el centro, donde las asociaciones pueden compartir durante una semana o 3 o 4 días, dependiendo de sus necesidades, de todos los espacios que tiene el centro, salas de formación, por supuesto alojamiento y manutención, salas un poco también más específicas, y los propios profesionales del centro, con lo cual abarcamos esa parte de promoción de la autonomía personal, pero también la parte de referencia con el tema de biblioteca virtual, centro de formación e información, servicio de orientación y tema de investigación social, que hacemos también compartiendo con instituciones también como FEDER, como las universidades,
Intentamos Vamos, un que poco nos hace trabajar falta todo uno en esto. cada ciudad, ¿no? Digo yo, un centro como este. Bueno, decían los familiares muchas veces dicen, ojalá hubiera un creer en cada comunidad autónoma, Claro ¿no? que sí, ¿no? Por lo menos, sí, es verdad. De todas maneras, yo creo que hay una... ¿no? La piedra esta sobre la que se construye el edificio. Y yo creo que una piedra que se construye el edificio, es verdad todo el tema de las asociaciones y todo esto que es fundamental. Pero también, si no se realizan actividades como las que está impulsando ahora el gobierno de Ceuta, Por ejemplo, realmente esta es muy jornada difícil. creo que es fundamental por toda la información que se va a vertir hoy, ¿no, Margarita? Claro, para la población en general, dirigido a los profesionales de la salud, que nos va a resultar interesantísimo, y también por supuesto, a los afectados y a sus familiares y a la población para que lo conozcan un poco y puedan tener acceso en un momento determinado a todos estos Y a temas. la administración, es decir, que hace falta que la También, administración lo asuma, como lo ha asumido aquí También. en Ceuta. Es decir, ¿Ocurre en todas las ciudades esto? ¿Se tiene interés por esto? bueno, a veces hay un No, seguro psicólogo que sí, que hay muchas que sí. pero- de infancia, Ferran Casas, que dice los temas de infancia son de alto consenso y baja intensidad. ¿No? Y esto yo creo que las enfermedades raras también es de alto consenso muchas veces, pero hombre, ¿cómo no vamos a hacer algo por este paciente? Oiga, pero luego cuando llega la hora de rascarse el bolsillo pues ya la cosa ya se complica, ¿no? Porque ciertamente otra de las cosas que pasa es que estos pacientes son muy costosos. Es decir, que hay algunos de los que sí tienen tratamiento, por ejemplo, de enfermedades, unas que se llaman por defecto de depósito lisosomal, polisacaridosis, que algunos tienen una sustancia que se le da y se soluciona el problema, pero eso el tratamiento puede costar 6.000 o 12.000 euros al mes. Claro. Y claro, cuando llega el momento de que el Ingelsa no tenga que gastar los 12.000 euros, pues claro, dice, oiga, yo tengo el dinero que tengo, no puedo, ¿no? Y claro, pues hay que dar prioridades a determinadas cosas y ahí, o ciertamente, hay esa sensibilidad por parte de la administración, ese conocimiento y que esa presión social y ese interés por los profesionales, pues a veces es difícil que se priorice, también eso es ¿No verdad. será que también será necesario que hablemos más de las enfermedades poco frecuentes, todos en general, la sociedad? Pues no sé si se le da la importancia que tiene. Ciertamente, hablar de enfermedades poco frecuentes es una cosa relativamente reciente. Es decir, que aquí llevamos 15, 20 años, así que se le ha dado a esto un impulso también. No está de conocer que el papel que ha tenido Su Majestad la Reina pues ha sido también una cosa determinante. Es decir, que ella ha apostado por esto y está implicada personalmente y eso pues ha hecho también el que esto haya ido a más. Hoy hemos salido a la calle a preguntar por las enfermedades raras, a ver qué nos han dicho. ¿Qué cree usted que es una enfermedad rara? Enfermedades que se producen en pocos casos al año. Pues bueno, la que no se sabe lo que es, me imagino, ¿no? No tengo mucho conocimiento, pero pienso que puede ser alguna enfermedad que no se tiene mucho conocimiento sobre ella y tampoco hay una cura exacta para ella. Pues una enfermedad rara es algo que no es muy común dentro de la sanidad, ¿no? Yo creo que es eso. Sí, son enfermedades que aún no son muy conocidas y que evidentemente pues la ciencia todavía no ha avanzado mucho sobre ellas y que desgraciadamente cada día aumentan en número. O enfermedades que no se han descubierto, supongo. Todavía no tienen cura tampoco. ¿Enfermedades mentales? No, la verdad que no lo sé. Pues son enfermedades que hoy día no se suelen ver normalizadas porque es a un pequeño sector de la población, entonces creo que se le llama así por eso, porque tampoco son muy investigadas, no hay creo que muchos recursos para estudiarlas y cosas así. Muy desacertado. Pregunta. Están orientados. Están, ¿no? Sí, digo yo. Sí, sí, Claro, bastante bien. al principio cuando han dicho que se iba a hacer la entrevista pensábamos que iba a Sí, ser sí. una Sí, cosa sí. Yo también lo pensaba esta y mañana. luego ciertamente pues se ve que aquí en Ceuta Se trabaja, yo creo que sí. se está Esa trabajando. sensación da. Sí, Bueno, nosotros esperábamos, la verdad, que fuese también, un poco no tengo ni idea, pero bueno, van encaminados. Sí, Esta tarde, ¿a qué hora tenemos la...? Bueno, quería comentaros antes que hay una tercera ponente, que es la doctora, es verdad. la doctora Mercedes Forja, que es médico residente de aquí del Hospital Universitario y que va a hablar de las enfermedades raras en Ceuta. Y esta tarde a las 6 en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, allí esperamos a todos los que quieran acercarse, que va a ser, yo creo que de gran interés. Un mensaje que nos pueda servir a todos para reflexionar sobre el tema, desde el centro de referencias. Pues yo creo que es muy importante el trabajar en red. Creo que para este tipo de enfermedades conseguir que todos se unen
para una mejora de calidad de vida es importantísimo el que la red de centro, la red de asociaciones, la red de afectados y familiares sea cada vez mayor y hay un apoyo común de todos. Yo casi que mi lema sería, puesto que es un... no, juntos podemos atender mejor a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Pues nos quedamos con esos dos deseos, ¿no?, que se pueden hacer, y yo creo que el deseo de la consejería es el de poder seguir avanzando ya con un programa concreto, Por ¿no? supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de meditación. ¿Podemos hablar de meditación si me quito todo? Entonces, sí, pero si nos saltamos no pasa nada. Vamos entonces a otra cuestión. La verdad es que nos queda mucho por hacer y tendríamos que tomárnoslo de otra manera, pero todavía nos siguen. Nos decía la presidenta de la asociación ADEN hace ya un par de años que no habláramos de rara, que habláramos de poco frecuente, y todavía hablamos de rara. Quiero decir que todavía tenemos mucho camino